¿Has sentido que el ambiente de tu hogar se ha vuelto pesado, que las discusiones aparecen sin motivo, que el cansancio no desaparece o que los proyectos parecen estancarse? Muchas personas creen que estas situaciones pueden estar relacionadas con la energía acumulada por la envidia, el resentimiento o las malas intenciones de quienes han pasado por su vida. Si tú también percibes que la paz de tu casa se ha debilitado, quédate hasta el final, porque hoy conocerás una práctica espiritual sencilla, profunda y llena de simbolismo que une dos elementos presentes en casi todos los hogares, el agua y la sal, bajo la protección de San Miguel Arcángel, el gran defensor contra toda oscuridad. En este video aprenderás cómo realizar una limpieza espiritual para renovar el ambiente de tu hogar, fortalecer tu fe y pedir que toda energía negativa sea reemplazada por paz, armonía y bendición. No se trata de un acto de miedo, sino de una oportunidad para dedicar unos minutos a la oración, al recogimiento y a la confianza en la protección divina de San Miguel Arcángel. Descubrirás el significado espiritual de cada elemento, la forma correcta de preparar esta limpieza y una poderosa oración que podrás repetir con devoción mientras recorres cada rincón de tu casa. Permanece con nosotros hasta el final, porque compartiremos recomendaciones importantes para realizar este acto espiritual con respeto y esperanza. Si buscas que tu hogar vuelva a sentirse ligero, tranquilo y lleno de bendiciones, este momento puede convertirse en el inicio de una renovación espiritual que fortalezca tu corazón y el de toda tu familia. Ingredientes. Para realizar esta limpieza espiritual con fe y devoción, reúne los siguientes elementos: un recipiente de vidrio o barro, preferentemente transparente y limpio, 1 litro de agua limpia, de preferencia purificada o recién servida, 3 cucharadas de sal de grano o sal marina natural, un vaso o pequeño recipiente para ir tomando el agua durante el recorrido por la casa, una rama de romero fresco, opcional, para salpicar el agua en cada habitación, una vela blanca, símbolo de la luz divina, la paz y la protección espiritual, una imagen o estampa de San Miguel Arcángel, opcional, pero recomendable para fortalecer el momento de oración, un paño limpio de color blanco, para sostener el recipiente o secar cualquier derrame. La oración de protección a San Miguel Arcángel, que recitarás durante todo el recorrido por tu hogar. Preparación de los elementos. Antes de comenzar, coloca el recipiente con el agua frente a la imagen de San Miguel Arcángel. Añade lentamente las 3 cucharadas de sal mientras dices: que esta agua y esta sal sean instrumentos de paz, limpieza y protección bajo la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel. Revuelve suavemente con la rama de romero o con una cuchara de madera, siempre con tranquilidad y concentración. Después enciende la vela blanca y permanece unos minutos en silencio, respirando profundamente y dejando atrás cualquier preocupación. Lo más importante de este acto espiritual no son los materiales en sí, sino la fe, la oración sincera y la intención de pedir a Dios, por medio de San Miguel Arcángel, que el hogar sea fortalecido con paz, armonía y protección. Cada elemento representa un símbolo de purificación y esperanza, recordándonos que la verdadera fortaleza nace de la confianza en Dios y de un corazón dispuesto a vivir en amor y unidad. Oración final. Amado y glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, poderoso defensor de quienes buscan refugio bajo la luz de Dios, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de fe y esperanza. En este momento coloco ante tu presencia esta agua y esta sal como símbolos de pureza, renovación y protección, pidiéndote que sean instrumentos de bendición para mi hogar y para todos los que viven en él. San Miguel Arcángel, tú que con tu espada de luz venciste las fuerzas del mal y permaneces vigilante ante toda oscuridad, camina conmigo por cada rincón de esta casa. Que tu presencia ilumine las habitaciones, las puertas, las ventanas y cada espacio donde mi familia descansa, trabaja y comparte sus alegrías. Que tu luz disipe toda sombra de envidia, resentimiento, discordia o negatividad que pueda haberse acumulado con el paso del tiempo. Mientras esta agua y esta sal recorren este hogar, te pido que todo ambiente pesado sea transformado en paz, toda tristeza en esperanza y toda inquietud en confianza. Que cada gota recuerde la misericordia de Dios y que cada grano de sal simbolice la fortaleza espiritual que protege este lugar de todo pensamiento malintencionado y de toda influencia que busque sembrar división entre quienes aquí habitan. San Miguel, custodio fiel de los hijos de Dios, coloca tu espada resplandeciente en la entrada de esta casa para que solo puedan entrar el amor, la salud, la prosperidad y la tranquilidad. Que toda palabra nacida de la envidia,
todo deseo de perjudicar y toda intención negativa pierdan su fuerza antes de acercarse a este hogar. Que ninguna energía contraria a la paz encuentre lugar donde permanecer. Te ruego que fortalezcas el corazón de cada integrante de esta familia. Llénanos de paciencia para comprendernos, de sabiduría para tomar buenas decisiones y de humildad para vivir unidos. Que las discusiones sean reemplazadas por el diálogo, el miedo por la confianza y la desesperanza por una fe firme en la protección divina. Bendice también a quienes nos visitan, para que entren con buenas intenciones y salgan llevando consigo paz y respeto. Si alguna persona nos ha mirado con envidia o ha deseado nuestro mal, no permitas que ese sentimiento encuentre espacio en nuestras vidas. En lugar de devolver mal por mal, ayúdanos a responder con serenidad, prudencia y confianza en la justicia de Dios. San Miguel Arcángel, cubre este techo con tus alas protectoras. Que durante el día y durante la noche tus ángeles custodien cada puerta, cada ventana y cada rincón, alejando todo aquello que perturbe la armonía. Que el descanso sea profundo, que el trabajo sea bendecido, que el alimento nunca falte en nuestra mesa y que la alegría vuelva a florecer dentro de estas paredes. Hoy consagro este hogar al amor de Dios y a tu poderosa intercesión. Que esta limpieza espiritual sea también una limpieza de nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que vivamos con un corazón limpio, agradecido y dispuesto a hacer el bien. Donde antes hubo preocupación, que nazca la esperanza, donde hubo oscuridad, que resplandezca tu luz, y donde hubo inquietud, que reine la paz. Gracias, glorioso San Miguel Arcángel, por escuchar esta oración y por permanecer vigilante sobre nuestra familia. Con humildad confío en tu protección y en la infinita misericordia de Dios, creyendo que este hogar será un lugar de bendición, armonía y fortaleza espiritual, hoy y siempre. Amén. Antes de concluir esta limpieza espiritual, tómate un momento para agradecer a Dios por permitirte dedicar este tiempo a la paz de tu hogar y a la protección de San Miguel Arcángel. Recuerda que la fe, la constancia en la oración y las buenas acciones son los pilares que fortalecen el corazón y ayudan a mantener un ambiente de armonía en la familia. Confía en que cada oración hecha con sinceridad es una oportunidad para renovar tu esperanza y vivir con mayor serenidad. Si este video fue de ayuda para ti, regálanos un me gusta, ya que con ese pequeño gesto apoyas a que este mensaje llegue a muchas más personas que también necesitan una palabra de fe y protección. Suscríbete a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales y activa la campana de notificaciones para acompañarnos en cada nueva oración, reflexión y contenido espiritual que compartimos con cariño para ti y tu familia. Déjanos en los comentarios la frase, San Miguel Arcángel protege mi hogar, para unirnos en oración por todos los miembros de esta hermosa comunidad. Que la paz de Dios, la luz de San Miguel Arcángel y las bendiciones del cielo permanezcan siempre en tu casa y en tu corazón. Hasta nuestro próximo encuentro.